Bienvenidos a Screamfy, amantes del misterio. Ah, Prepárense para una inmersión. listos para buena dosis de terror. En uno de los casos, sin resolver, más escalofriantes Sin duda, de Estados Unidos. escalofriantes. El del asesino del Zodiaco. Imaginen San Francisco a finales de los 60, una época de cambios sociales, contracultura, revolución, con una sombra oscura acechando bajo la superficie. Lo que hace que este caso sea tan fascinante es ese contraste, ¿no? Mientras San Francisco era un hervidero de movimientos por los derechos civiles, la psicodelia, el Zodiaco sembraba el terror. Sí. Es un recordatorio brutal de que la oscuridad puede coexistir con los momentos más vibrantes de la historia. Totalmente. Y hoy vamos a diseccionar este caso real, no una película de terror. Acompáñenos mientras nos adentramos en la mente de un asesino que, hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Listos para el desafío? Empecemos por el principio, por el origen del terror. El doble asesinato de Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17, el 20 de diciembre de 1968, en Lake Herman Road. Una joven pareja en su primera cita, un escenario romántico que se transformó en una pesadilla. Es impactante la frialdad del crimen. Sin mediar palabra, el asesino disparó a Evan en la cabeza y a Betty Lou por la espalda mientras intentaba huir. Terrible. La policía quedó perpleja. No había un móvil claro ni pistas sólidas, solo una brutalidad que dejó a todos helados. Y esa aparente aleatoriedad del ataque fue clave para generar una atmósfera de terror generalizado. Nadie se sentía a salvo, ya que no había un patrón discernible para predecir quién podría ser la próxima víctima. ¿Te imaginas vivir con esa incertidumbre? Imposible no sentir escalofríos. Y como si la brutalidad de este primer crimen no fuera suficiente, el 4 de julio de 1969, el Zodiaco ataca de nuevo, esta vez en el aparcamiento de Blue Rock Springs. Las víctimas: Darlene Terrin, de 22 años, y Michael Mageau, de 19. Aquí hay un elemento que da mucho que pensar. El asesino usó una luz potente para cegar a la pareja antes de dispararles. Darlene falleció, pero Michael sobrevivió, convirtiéndose en un testigo crucial ya que pudo proporcionar una descripción del Zodiaco. Es increíble cómo la mente humana puede procesar un trauma así y aún recordar detalles cruciales. Es cierto. El testimonio de Michael fue fundamental, pero también nos da una idea de la frialdad del asesino, de su capacidad para planear y ejecutar sus ataques con una precisión escalofriante. Exacto. Gracias a la descripción de Michael, la policía pudo crear un retrato robot del Zodiaco, un hombre blanco, corpulento, de entre 30 y 35 años. Pero a pesar de este avance, el asesino seguía siendo un fantasma, una sombra que se movía en la oscuridad. Y justo cuando la policía pensaba que tenía algo con qué trabajar, la historia da un giro aún más siniestro. A partir del 1 de agosto de 1969, el Zodiaco comienza a enviar cartas a los periódicos, confesando sus crímenes y amenazando con más violencia. Es aquí donde la historia se vuelve más compleja. El Zodiaco no solo quería matar, quería jugar con la sociedad, quería sembrar el pánico y controlar la narrativa. Sus cartas estaban llenas de frases impactantes, puntuadas con signos de exclamación y puntos suspensivos, creando una sensación de terror constante. Recuerdo una frase escalofriante de una de sus cartas. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Perturbador cómo se jactaba de sus crímenes, cómo disfrutaba del miedo que generaba. Y no podemos olvidar la firma, el Zodiaco. Se autoproclamó la encarnación del mal utilizando un nombre que evocaba misterio y oscuridad. ¿Por qué elegir ese nombre? ¿Qué mensaje quería transmitir? Es una pregunta que sigue sin respuesta. Y para añadir aún más complejidad, el Zodiaco incluyó criptogramas en sus cartas, mensajes cifrados diseñados para retar a la policía y al público. El más famoso, el cifrado de 340 caracteres, tardó décadas en ser descifrado parcialmente. Imagínate la frustración de los investigadores, enfrentados a un código que parecía impenetrable. ¿Qué intentaba ocultar? ¿Una pista sobre su identidad? ¿O simplemente quería demostrar su inteligencia superior? Es fascinante y aterrador pensar en la mente detrás de estos mensajes. Los criptogramas no solo eran una forma de comunicarse, eran un arma psicológica, una forma de mantener a todos en vilo esperando la próxima pista, la próxima amenaza. El uso de los criptogramas le permitía controlar la narrativa, convertir el caso en un juego macabro. Y la sociedad, atrapada en ese juego, se obsesionó con descifrarlos, con encontrar la clave que revelara la identidad del asesino. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el Zodiaco seguía siendo un enigma. Y la escalada de terror continuó. El 11 de octubre de 1969, el Zodiaco asesinó al taxista Paul Stine en San Francisco. Este crimen fue un punto de inflexión. Demostró que el Zodiaco no se limitaba a los suburbios, sino que ahora se atrevía a atacar en el corazón de la ciudad. Nadie estaba a salvo, el miedo se apoderó de San Francisco. Y, para añadir un detalle aún más macabro, el Zodiaco tomó un pedazo de la camisa de Paul Stine como trofeo.
Un acto simbólico que demostraba su control sobre la situación, su desprecio por la vida humana. La policía redobló sus esfuerzos, invirtiendo incontables horas, utilizando las técnicas forenses disponibles en ese momento, balística, análisis de escritura, pero el Zodiaco parecía estar siempre un paso adelante. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué papel jugaron las limitaciones de la tecnología forense de la época? ¿Habría sido posible capturar al Zodiaco si hubieran contado con las herramientas que tenemos hoy? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la evolución de la criminología, sobre cómo la ciencia ha transformado nuestra capacidad para investigar y resolver crímenes. Es increíble cómo, a pesar de todos los esfuerzos, el Zodiaco logró evadir a la justicia. Cada pista parecía conducir a un callejón sin salida, aumentando la frustración y la impotencia. Y mientras la policía se esforzaba por resolver el caso, el Zodiaco se convertía en un fenómeno cultural. Su historia inspiró libros, películas, documentales. ¿Por qué crees que un caso tan terrible puede generar tanta fascinación? Es una pregunta compleja. Quizás sea la intriga del misterio, el terror que aún evoca, o la necesidad de comprender la mente de un asesino. Pero también creo que hay algo morboso en la figura del asesino en serie, en su capacidad para desafiar las normas y salirse con la suya. Es cierto. Y el caso del Zodiaco, con su mezcla de violencia, misterio e inteligencia, se presta a todo tipo de especulaciones. Y en los últimos años, la esperanza de resolver el misterio ha resurgido gracias a los avances en tecnología. El análisis de ADN, las bases de datos digitales, incluso la colaboración de detectives aficionados online, han aportado nuevas pistas. El análisis de ADN extraído de las cartas del Zodiaco ha generado algunas pistas prometedoras. Y las nuevas técnicas de análisis digital han permitido reexaminar la evidencia con un nivel de detalle nunca antes visto. ¿Crees que la tecnología será la clave para finalmente desenmascarar al Zodiaco? ¿O seguirá siendo un enigma para siempre? Esa es la gran pregunta, ¿no? En la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos las teorías que han surgido a lo largo de los años, las nuevas evidencias y las posibilidades que ofrece la tecnología moderna para resolver este misterio que ha desafiado al tiempo y a la justicia. No se pierdan la segunda parte de este viaje al corazón del misterio del Zodiaco. Retomamos nuestra inmersión en el caso del Zodiaco, un asesino que no solo aterrorizó con sus crímenes, sino que también los ejecutó con una precisión escalofriante, construyendo una narrativa de miedo y misterio a su alrededor. Es cierto, y como mencionamos en la primera parte, sus primeros ataques fueron brutales e impactantes. Pero con el tiempo, su modus operandi evolucionó. Es como si cada crimen fuera una pieza de un rompecabezas macabro, cada vez más complejo. Exactamente. El asesinato del taxista Paul Stine en octubre de 1969 marcó un antes y un después. El Zodiaco se atrevió a atacar en pleno corazón de San Francisco, demostrando que su zona de acción ya no se limitaba a los suburbios. Nadie estaba a salvo. Y es que este crimen en particular me impacta la audacia. Un taxista haciendo su trabajo, una noche cualquiera en San Francisco, y de repente se convierte en la víctima de un asesino despiadado. ¿Qué nos dice esto sobre la mente del Zodiaco? Nos habla de una evolución en su patrón. Ya no busca la oscuridad y el aislamiento de las zonas rurales, ahora se mueve con confianza en la ciudad a plena luz del día. Es una señal de que su seguridad y arrogancia estaban en aumento. Y no podemos olvidar ese detalle escalofriante. El Zodiaco no solo asesinó a Paul Stine a sangre fría, sino que también le robó un pedazo de su camisa como trofeo. Era una forma de demostrar su poder, o buscaba algo más. Es un acto simbólico muy potente. Algunos expertos creen que coleccionar trofeos es una forma de revivir el crimen, de mantener una conexión tangible con las víctimas. En el caso del Zodiaco, podría ser una muestra de su obsesión por el control, por dejar su marca en cada escena. Es escalofriante pensar en ello. Y hablando de acercarse a la mente del asesino, el testimonio de Michael Magao, el único sobreviviente de un ataque del Zodiaco, nos permite vislumbrar el horror a través de los ojos de alguien que estuvo cara a cara con la muerte. El relato de Michael es fundamental para la investigación, no solo porque proporciona una descripción física del Zodiaco, sino porque nos da una idea de su frialdad, su falta de empatía. Imagínate la escena. Michael viendo a su acompañante, Darlene Ferrin, ser asesinada brutalmente, y el Zodiaco, sin inmutarse, disparándole a él también. Es una imagen que se te queda grabada en la mente. Y a pesar de la valiosa información que Michael proporcionó a la policía, el Zodiaco, con su retrato robot ya circulando, se las arregló para permanecer en el anonimato. Es como si se desvaneciera en el aire, dejando tras de sí un rastro de terror y confusión. Y aquí es donde la historia se complica aún más. No solo teníamos los crímenes, sino también las cartas que enviaba a los periódicos, una mezcla de confesiones, amenazas y juegos mentales. El Zodiaco utilizaba el lenguaje como un arma, construyendo una narrativa de miedo y misterio a su alrededor. Recordemos la frase que mencionamos antes. Me gusta matar gente porque es muy divertido, es escalofriante.
Pero más allá de las palabras, el Zodíaco incluyó criptogramas en sus cartas, ¿verdad? Así es. Los criptogramas eran una parte integral de su estrategia. Eran mensajes cifrados diseñados para confundir a la policía, al público, a todos. Era como si quisiera demostrar que era más inteligente que todos, que estaba jugando un juego macabro en el que él tenía todas las cartas. Y uno de esos criptogramas, el cifrado de 340 caracteres, tardó décadas en ser descifrado parcialmente. ¿Qué crees que buscaba el Zodíaco con estas estrategias? ¿Desviar la atención? ¿Demostrar su superioridad intelectual? ¿O simplemente sembrar el caos? Es un misterio dentro de otro misterio. Algunos expertos creen que los criptogramas eran una forma de alimentar su ego, de presentarse como un genio criminal. Otros sugieren que podrían contener pistas sobre su identidad o incluso sobre futuras víctimas. Lo cierto es que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta definitiva. Y mientras la policía intentaba descifrar los mensajes del Zodíaco, la sociedad se enfrentaba a un enemigo invisible, a un terror que se infiltraba en la vida diaria. El miedo se apoderó de San Francisco, la gente cambiaba sus rutinas, evitaba salir de noche, vivía con la constante amenaza de un nuevo ataque. Imagínate la paranoia que se apoderó de la ciudad. Cualquiera podía ser el Zodíaco. Tu vecino, el cartero, el conductor del autobús. La incertidumbre y el miedo eran armas tan poderosas como cualquier pistola. Es cierto. Y a pesar del horror que representaba, el Zodíaco se convirtió en un ícono cultural. Su historia inspiró libros, películas, documentales. ¿Por qué crees que un caso tan terrible puede generar tanta fascinación? Es una pregunta compleja, pero creo que la respuesta está en la naturaleza humana. Nos sentimos atraídos por lo desconocido, por el misterio. El Zodíaco, con su máscara, sus crímenes sin resolver y sus mensajes enigmáticos, se convirtió en una figura enigmática que desafía nuestra comprensión. Es como si representara la oscuridad que todos llevamos dentro, ese lado oscuro que nos fascina y nos aterra al mismo tiempo. Pero más allá de la fascinación, el caso del Zodíaco nos recuerda la importancia de la justicia, de no olvidar a las víctimas y de seguir buscando respuestas, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y en los últimos años, la esperanza de resolver el caso ha resurgido gracias a los avances tecnológicos. El análisis de ADN, las bases de datos digitales, la reconstrucción de los crímenes con nuevas técnicas. Todo esto ha aportado información que antes era imposible de obtener. Es increíble cómo la ciencia nos permite revisitar el pasado, analizar la evidencia con nuevos ojos. ¿Crees que finalmente podremos descubrir la verdad detrás del Zodíaco gracias a la tecnología? Es una posibilidad real. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, nos adentraremos en las teorías que han surgido a lo largo de los años, examinaremos las nuevas evidencias y exploraremos las posibilidades que ofrece la tecnología moderna para resolver este misterio que ha desafiado al tiempo y a la justicia. Retomamos nuestro viaje al corazón del misterio del Zodíaco, un caso que, como hemos visto, ha desafiado a la justicia durante décadas. Pero a pesar del tiempo transcurrido y la complejidad del caso, la búsqueda de respuestas no se ha detenido. Es cierto. Y como mencionábamos en la segunda parte, los avances en la tecnología forense han revitalizado la investigación, ofreciendo nuevas herramientas para analizar la evidencia y revisitar las viejas teorías. Es como si tuviéramos una nueva lupa para observar este complejo rompecabezas. Hablando de nuevas herramientas, el análisis de ADN ha sido crucial en este proceso. Las muestras de ADN encontradas en las cartas del Zodíaco han permitido descartar a algunos sospechosos y han abierto nuevas líneas de investigación. Es fascinante pensar que algo tan pequeño como una célula de piel en un sobre pueda contener la clave para resolver un misterio tan grande. Así es. El ADN es una herramienta poderosa, pero no es la única. Las nuevas técnicas de análisis de escritura, la reconstrucción digital de los crímenes e incluso la inteligencia artificial están siendo utilizadas para reexaminar las evidencias con un nivel de detalle nunca antes visto. Es como si estuviéramos viendo el caso con una nitidez que antes era imposible. Y con esta nueva perspectiva, los investigadores pueden reabrir expedientes, revisar viejas teorías y formular nuevas hipótesis. ¿Cuáles son algunas de las teorías más destacadas que han surgido a lo largo de los años? Bueno, Arthur Lee Allen ha sido uno de los sospechosos más mencionados. Se ajustaba al perfil físico, tenía conocimientos de criptografía y, según algunos testigos, incluso habría hecho comentarios sospechosos sobre los crímenes. Sin embargo, las pruebas contra Allen nunca fueron concluyentes y el caso en su contra se cerró. Es curioso cómo un sospechoso puede parecer tan prometedor al principio, pero luego las pruebas no terminan de encajar. Hay otros nombres que han llamado la atención de los investigadores. Sí, a lo largo de la investigación han surgido otros nombres, cada uno con sus propias conexiones y contradicciones. El caso del Zodíaco es un laberinto de pistas falsas, sospechosos que aparecen y desaparecen, y teorías que se entrelazan y se contradicen. Lo que me parece fascinante es que cada nueva pista, en lugar de aclarar el panorama, parece abrir más preguntas que respuestas.
Es un misterio que se resiste a ser resuelto, como si el zodiaco desde las sombras siguiera jugando con nosotros. Y a esa complejidad se suma la influencia de los medios de comunicación que han amplificado el misterio y han contribuido a la creación de una mitología en torno al zodiaco. Libros, películas, documentales. El zodiaco se ha convertido en un personaje casi legendario, un símbolo del terror y la incertidumbre. Es cierto. A veces me pregunto si esa fascinación mediática no habrá dificultado la investigación, creando distracciones y pistas falsas. Es como si el zodiaco se hubiera convertido en una figura más grande que la vida misma, una sombra que se proyecta sobre la realidad del caso. Sin duda, la atención mediática ha tenido un impacto, tanto positivo como negativo. Por un lado, ha mantenido vivo el interés en el caso, lo que puede ser útil para encontrar nuevas pistas o testigos. Pero por otro lado, también ha distorsionado la percepción del caso, creando expectativas y especulaciones que no siempre se basan en la realidad. Es un recordatorio de que a veces la búsqueda de la verdad puede verse empañada por el ruido mediático, por la necesidad de contar una historia sensacionalista. Pero a pesar de todas las dificultades, la búsqueda de la verdad no se ha detenido. Y en los últimos años, la participación ciudadana ha jugado un papel importante. ¿Te refieres a los detectives aficionados que investigan el caso online? Exactamente. Foros, blogs, redes sociales. Miles de personas de todo el mundo han dedicado su tiempo y esfuerzo a analizar la evidencia, a buscar conexiones y a plantear nuevas teorías. Es un fenómeno fascinante, ¿no crees? Lo es. La tecnología ha democratizado el acceso a la información y ha permitido que la gente participe en la resolución de un misterio tan complejo. Y esta colaboración ha dado sus frutos. Los detectives aficionados han descubierto detalles que habían pasado desapercibidos, han encontrado nuevas conexiones y han aportado información valiosa a la investigación oficial. Es un ejemplo de cómo la colaboración, la pasión por la verdad y la tecnología pueden trabajar juntas para resolver los misterios más desafiantes. Y aunque el caso del Zodiaco sigue sin resolverse, la investigación continúa. Cada nueva pista, cada avance tecnológico nos acerca un poco más a la verdad. ¿Se logrará algún día desenmascarar al Zodiaco? ¿Podrá la justicia finalmente prevalecer? Son preguntas que nos hacemos todos los que nos hemos sumergido en este caso. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto el misterio del Zodiaco sigue vivo, desafiándonos a cuestionar, a investigar, a no olvidar. Y a recordar que a veces la verdad se esconde en los detalles más pequeños, en las conexiones más sutiles, en la persistencia de quienes se niegan a dejar un misterio sin resolver. Gracias por acompañarnos en este deep dive, en esta inmersión en uno de los casos más fascinantes y desconcertantes de la historia criminal. Esperamos que esta exploración les haya dado una nueva perspectiva, una nueva forma de mirar el misterio del Zodiaco. Y los invitamos a seguir investigando, a seguir cuestionando, a seguir buscando la verdad. Porque la historia del Zodiaco, al igual que la búsqueda de la justicia, nunca termina. Hasta la próxima, amantes del misterio. Hasta la próxima.